Heterosexuales podríamos organizarnos y decir, entonces no volvemos al centro comercial andino, porque si el centro comercial andino se va a volver un paraíso para la homosexualidad y para el erotismo y para la estimulación, pues sencillamente pues no vamos. Yo creo que este tema tiene tres lecciones, o para mí son tres lecciones. La primera es que una besatón no va a sensibilizar. Bueno, tengo que pensar qué posición tomo de acuerdo a las leyes que hay en un país, porque no puedo decir tal cosa sobre una pareja homosexual porque me van a clavar tal vez un problema legal por discriminación. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Reacción, el análisis políticamente incorrecto de los hechos de la semana. Y hoy vamos a hablar de algo que sucedió la semana pasada, hace ya varios días, pero que todavía sigue siendo un día que otro tendencia en Twitter y la gente sigue hablando de eso, y es lo que ocurrió en el Centro Comercial Andino y la reacción que causó eso después de una parte de los implicados, digamos, porque luego hubo una besatón de homosexuales. Y bueno, para contextualizar un poco, porque también hay gente que nos ven de otras partes o que no se han dado cuenta de lo que pasó en el Andino, pues lo que pasó es que hubo una pelea entre una pareja de homosexuales, un señor que estaba con su familia ahí en el Andino y con sus hijos, y bueno, el señor dice que ve a esta pareja de homosexuales tocándose indebidamente y les empieza a reclamar de una manera, digamos, que agresiva. Bueno, la agresividad es una cosa subjetiva, pero digamos que con un tono de voz alto. Y bueno, luego estos chicos dicen que la pareja homosexuales dicen que esto se trata de homofobia y de discriminación porque ellos son homosexuales y que si fuera una pareja heterosexual, pues nadie hubiera dicho nada. Y entonces vienen los policías, les ponen a estos chicos un comparendo, y después se arma una besatona fuera del Andino. Entonces el centro comercial se llena de parejas de homosexuales besándose. Yo creo que esto da mucho para debatir, pero yo la línea que tomaría sería el problema de relativizar los derechos de propiedad. ¿Y a qué me refiero? Porque bueno, por ejemplo, si a mí me ponen a adivinar, yo diría que Jair va a decir que si él tuviera hijos, no le gustaría que sus hijos vean a dos homosexuales besándose al lado. Y como esas, pues hay muchas opiniones. Sin embargo, creo yo que el punto al final vendría siendo lo que pasa cuando la propiedad privada no es de verdad de uno. Es decir, quiero que piensen ustedes en la posición tan difícil que tienen los dueños del Centro Andino, porque en Colombia, si uno discrimina, o sin comillas o con comillas, como lo quieran poner, porque esa palabra también da para muchas interpretaciones, pues va a tener problemas. Entonces, claro, los del Centro Andino que dijeron, bueno, si nos ponemos a defender a los padres de los niños, nos ganamos un problema, porque nos van a decir que discriminamos. Si en Colombia se permitiera abiertamente discriminar, yo creo que de pronto la posición habría sido diferente. Es decir, acá en Colombia yo no puedo abrir un restaurante y decir restaurante solo para negros, porque se me va a armar un problema legal. Yo quiero primero, antes de aplicar o comenzar a profundizar, digamos, en la teoría y en la teoría liberal, y sobre todo en la teoría libertaria sobre el tema de discriminar o no a ciertos grupos, yo creo que este tema tiene tres lecciones, o para mí son tres lecciones. La primera es que una besatón no va a sensibilizar. Eso era lo que decían los homosexuales, diciendo, no, es que queremos hacer esta besatón porque queremos sensibilizar para pelear contra la homofobia. Primero, si hay una reacción simplemente porque se dieron unos besos unos homosexuales en el centro comercial, hacer una cantidad o una masa de gente besándose, pues no creo que vaya a solucionar nada, ¿sí? El tema de que, más bien, lo que va a hacer es una reacción, y puede hacer hasta una reacción mucho más grave. Esa es la primera lección. La segunda, y aquí sí ya me voy por el otro lado, y ahí yo creo que ahí vamos a pelear con Jair, pero bueno, es que creo que primero debemos dejar de recurrir al Estado para resolver todos nuestros problemas. Y ahí comienzo a hablar un poquito con lo de Vanessa. ¿Cuál es el problema de que cada uno de los propietarios desarrollen o creen o hagan de una manera con concesión o las normas de comportamiento en ese lugar? Esa es la segunda lección. Luego ya las profundizamos. Y mi tercera lección es... Hablas de los propietarios de los lugares. Sí, de los lugares, sí. Y la tercera lección, me parece, es dejemos de tratar a los niños como si fuesen
tacitas de té fragilitas, porque es que como si, no, es que un niño entonces no puede ver a dos homosexuales besándose, entonces es terrible porque ellos tienen que estar guardados en una cajita para que nada les pueda pasar, para que no vean nada. Hombre, cuando ellos salgan, cuando ellos vean el mundo real, porque el mundo real, el mundo real les va a tocar, no es que el mundo real sea homosexual, sino el mundo real les va a tocar ver eso en cualquier momento. Se van a derretir como si fueran un copito de nieve, ¿sí? Porque es que los niños también tienen que aprender durante esas épocas qué es lo que pasa y qué es lo que sucede en la vida real. Entonces, esas son mis 3 lecciones por ahora. Sí. Bueno, yo no lo voy a abordar ni desde la teoría liberal, ni desde la teoría libertaria, sino desde la doctrina conservadora y desde la doctrina social de la Iglesia, como católico y como conservador. Yo creo que la sexualidad, y no quiero dar ese debate en términos económicos, porque yo no creo que los debates culturales deban darse en términos económicos, ni los debates morales en términos económicos. La sexualidad es un área muy importante en la persona. La sexualidad es un área transversal que atraviesa todo el ser. Y cuando la sexualidad no se vive de manera ordenada, sino que se vive de manera desbordada, cuando no se respeta a los demás, cuando no se tiene claro ni siquiera la urbanidad, las buenas maneras, el respeto, el pudor, pues ocurre este tipo de actos como el que ocurrió en el andino. Yo creo que hay que tener un equilibrio entre afectividad y sexualidad. Lo estamos hipersexualizando todos. Entonces, no, si yo quiero a alguien, tengo que demostrarle mi afecto besuqueándola. ¿Qué diferencia hay entre una manoseada y una caricia? ¿Qué diferencia hay entre un beso y una chupeteada? ¿Sí me entienden? O sea, yo creo que un debate moral no se puede dar en términos económicos. Por supuesto, creo que la salida del andino fue la salida fácil y la salida cobarde. Los homosexuales son una organización, son un grupo de presión muy organizado. Los LGBT. No, o sea, que los hay LGBT. Porque es que organizaciones homosexuales, pero uno no puede decir que los homosexuales son una organización. Bueno, no, los homosexuales no son una organización, pero son un grupo, una comunidad que tiene varias organizaciones, que están muy bien coordinados. Entonces yo creo que la solución del andino fue, no, pues no pasa nada. Y de hecho filtraron fue la cámara que estaba más lejana, pero la cámara que estaba más cercana no. Y vea lo que dice, vea lo que dice Pilar. Obviamente uno podría recriminarle a este padre de familia que le reclama iradamente, oye, esa no es la manera ni son los términos, porque además los trató de bestias y ahí sí puede haber algo de discriminación. No estoy negando que pudo haber un acto de discriminación, tal vez lo hubo, pero también hubo algo que lo suscitó. Y vea lo que dice Pilar, una madre de familia que dio una entrevista esta mañana a la W Radio. Dijo lo siguiente, que se dio cuenta que ellos estaban ahí porque empezaron a gritar y estaban hablando muy duro y que se estaban riendo. Y dijo, cuando los miro, me doy cuenta que están observando a los niños que estaban jugando. Ellos los detallaban con morbo. Ellos juntaron sus genitales y uno de ellos le metió la mano en el pantalón al otro. Dice, ellos incluso se recostaron en la baranda que los separaba de unos 15 menores de edad. Siento que los derechos de mis hijos fueron vulnerados. Los niños no tienen por qué ver actos sexuales en un espacio público y yo tenía que contar la verdad. Entonces yo creo que es una cuestión de pudor, de urbanidad, de buenas maneras y de vivir la sexualidad ordenadamente, y qué pena si sueno moralista, pero yo creo que esto no se puede dar simplemente en términos económicos, sino que es algo mucho más profundo. Bien. Y yo le quiero responder con esto, y si es así que sucedió, me parece, y lo condeno con todo mi ser, lo condeno, de que usted esté en un parque infantil y que lleguen y comiencen a tocarse, a meterse la mano y todo eso, me parece, y estoy de acuerdo con usted en eso. El tema es el Estado primero el encargado de hacerlo. No podemos primero pensar ese tipo de normas cívicas, esas normas elementales de la urbanidad, que es que todo el mundo debería tener. No, primero deberían empezar por el papá y por la mamá. Los papás le dicen a la hija, o le enseñan a la hija, usted no debe ser mostrona, le dicen al hijo, usted tiene que tratar bien a las mujeres. Y una cosa que pues le dicen a todos los hijos es, usted no muestre ese tipo exhibicionista. No sea explícito. Y tiene toda la acuerdo. Pero yo Mateo, con mi novia no lo haría nunca. Creo que lo que pasó ahí fue que el señor, claro, se arma, digamos, el alboroto, se gritan de parte y parte, y alguien llama a la policía y dice, acá hay una pelea, venga la policía a solucionar Sin la embargo, pelea. el tema me parece a mí que no es solamente, si en este caso pues parece que hubo entonces sí un tema más de exhibicionismo ya erótico, hasta pornográfico, sí, no, y no la voy a desmentir, porque la verdad no sé lo que sucedió ahí, sí, yo vi un video, pero no sé exactamente si en serio pues, no metieron hay la mano, pruebas de nada. pero
Pero sin embargo, existen también otros temas como es, digamos, la discriminación a homosexuales en otros lugares, como, por ejemplo, ayer sucedió un tema muy parecido, pero fue dos homosexuales cogiéndose de la mano en un centro comercial en Cartagena, ¿sí? Y se estaban cogiendo de la mano y llegó el celador y dijo, ustedes no pueden hacer eso acá. Quiero decir, es simplemente cogerse de la mano. Entonces, listo. Estamos de acuerdo en que debemos repudiar, digamos, ese exhibicionismo explícito, pornográfico que puedan tener esos homosexuales, pero es que también hay por otro lado, hay unas personas que están diciendo, usted no puede ni siquiera tocarse la mano. Pero porque... te estás contradiciendo, Mateo, porque si tú y yo empezamos de acuerdo diciendo que el problema es relativizar los derechos de propiedad. Bien. Si en ese centro comercial, el dueño del centro comercial quiere no dejar entrar homosexuales, debe poder hacerlo. Bien, y eso viene aquí en mi solución, y la solución sobre todo es la propiedad privada. ¿Sí? Y creo que ahí estamos de acuerdo con Vane, y es que la propiedad privada, si nos vamos a la conclusión lógica de la protección a la propiedad privada y que sea la propiedad privada la garantía absoluta del ser humano, yo creo que podemos encontrar una solución, y es cuál, la que estamos diciendo, que desarrollar, que sea el propietario, el dueño del lugar, el que desarrolle y diga cuáles son las normas de comportamiento, y no solamente de comportamiento, las normas que usted desea que se apliquen en ese lugar. Me gusta lo del comportamiento, porque tampoco se trata entonces de colocar un letrero afuera del centro comercial andino, o de Fontanar, o de Gran Estación, o de Centro Mayor, donde diga... no se aceptan homosexuales, no. No. Por supuesto son personas y tienen dignidad. Yo sí creo que hay... Bueno, es un tema delicado y que hay que tratar con pinzas. Con pinzas, no, los comportamientos sí. Es decir, que no se manoseen en público, por supuesto, sean heterosexuales o sean homosexuales. O sea, ese tipo de conductas, digamos que no deberían ser tolerantes. Si alguien le da la gana abrir un centro comercial y dejar que la gente se manosee, que sea exclusivo para eso. Verán. Listo, centro comercial exclusivo para eso. Pero entonces también también podría ser un centro comercial exclusivo para homofóbicos, por ejemplo. Exacto. También los heterosexuales podríamos organizarnos y decir, entonces no volvemos al centro comercial andino, porque si el centro comercial andino se va a volver un paraíso para la homosexualidad y para el erotismo y para la estimulación, pues sencillamente no vamos, no vamos. Vean, hay un tema muy interesante, ese tema es bien interesante, porque por ejemplo en Estados Unidos hubo un gran debate por un pastelero que se negó a hacerles un pastel a una pareja de homosexuales. Y estoy completamente de acuerdo con el pastelero. El pastelero puede decir cuáles son sus clientes. Exacto. Y si él dice, yo no quiero hacer pasteles para homosexuales, tiene toda la libertad de hacerlo, de la misma manera que un pastelero puede excluir hacer pasteles para heterosexuales. ¿Sí? Por eso es la propiedad privada, en eso estamos de acuerdo, en eso coincidimos los tres. Y cada quien decide qué permite o qué no permite dentro de su propiedad, dentro de su negocio. Y ese es el grave problema que el Estado no deja. Cuando el Estado se mete a ser policía, cuando el Estado se mete a ser un policía moral a lo 1984 de Orwell, entonces, ¿quién es el que toma el límite? ¿Quién es el que pone el límite? Me parece que es muy peligroso poner al Estado y decir, oye, usted es el policía moral, porque es el Estado al fin y al cabo el que pone el límite, y después el Estado no para. El Estado no es un validador moral, pero pilas que la sociedad sí. Ahí la que actuó fue la sociedad, los padres de familia que se dieron cuenta que no se estaban manoseando ni siquiera en Juan Valdés, en el tercer piso, sino ahí en la zona de los niños, y lo que dice Pilar es sumamente grave, yo tampoco la voy a desmentir, si lo dice y sale a decirlo días después, es por algo, o sea, no fue únicamente el padre que de manera violenta les reprochó, sino que otros padres de familia se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y se fueron con sus hijos, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces ahí sí hay legitimidad, porque lo está haciendo la gente que está viendo ese acto. Ahí no se metió el Estado, salvo cuando la policía llega a multarlos. Pero si llega a multarlos, pero también el Estado ya está metido desde antes, desde que yo como dueño del centro andino, si fuera el dueño, tengo que pensar qué posición tomo de acuerdo a las leyes que hay en un país, porque no puedo decir tal cosa sobre una pareja homosexual porque me van a clavar tal vez un problema legal por discriminación. O sea, ya cuando el ambiente está así, pues ya las decisiones... Sí. Ya las decisiones son viciadas. Ahora, yo quiero volver sobre lo que decía Yair al principio, porque él decía que esto no era una discusión económica. Y claro, la discusión se puede dar en diferentes ámbitos, y alguien puede dedicar su vida
como por ejemplo lo hace Nicolás Márquez en Argentina, dedicar su vida a dar conferencias de por qué la ideología de género es mala, de por qué seguirle el juego a un niño de 4 años que te diga que se siente niña es malo, y eso se puede hacer, es válido que tú quieras dedicar tu vida a eso y al debate moral y a todas esas cosas. Sin embargo, creo que al final yo no puedo terminar obligando a nadie a que haga lo que yo creo que está bien desde mi posición moral. Y eso es lo que sucede en el Besatón. Entonces, por eso creo que el debate final sí tiene que ver sobre los derechos de propiedad. Es decir, yo sí puedo hablar contigo y decirte y tratar de decirte cualquier cosa y de convencerte de lo que yo creo, pero no creo que haya una discusión acá de que yo tenga que obligarte a ti a que seas como yo creo. Bueno, pero ¿qué pasa con los homosexuales que van y se besan en Andino tratando de hacerle ver natural a toda la sociedad? Por eso. Mire, hay una politóloga estadounidense que se llama, se llamaba, ya murió, se llama Elinor Ostrom. Elinor Ostrom habla sobre la capacidad que tienen las sociedades de desarrollar por consenso, ¿sí? Y sin necesidad de un centro, de un poder central que tome las decisiones, de que la sociedad pueda desarrollar ciertas reglas de comportamiento, y no solamente de comportamiento, reglas para el uso de bienes que son bienes comunes. Lo que buscaba era buscar la solución de la tragedia de los comunes, y eso es lo que sucede en este momento. Digamos, un lugar público, como es, digamos, el centro comercial, que por este momento tiene un propietario, pero igual al fin y al cabo es un lugar público. Propietarios. Sí, perdón, disculpa. Propietarios, por lo menos es un lugar público que esta persona puede desarrollar las normas de comportamiento en este lugar. Sin embargo, Elinor Ostrom también habla que nosotros como sociedad también podemos desarrollar ese tipo de reglas en lugares que son públicos, en donde no existe un propietario, un dueño del lugar específico. No sé, la calle, por ejemplo. Entonces nosotros podemos desarrollar eso, y nosotros podemos hacerlo sin la necesidad de un poder central. ¿Y esto para qué? Mira, eso lo descubrieron, ¿no? Bueno, dale. Sí, no. Aquí simplemente lo que voy a buscar es desarrollar cómo se desarrolló esa teoría y cuál es como el final que yo creo que uno puede decir acá. Es que cada quien o cada sociedad y cada propietario puede desarrollar la propiedad desarrollar las normas dentro de su propiedad. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Me parece a mí, yo creo que es el mejor ejemplo que se me viene a la cabeza es, digamos, un baño público o una piscina pública. Usted siempre cuando va a entrar a una piscina pública usted siempre ve que hay una serie de normas. Y dicen, usted no puede bañarse sin gorro, usted no puede orinarse en la piscina, usted no puede correr en la piscina. Y lo he visto, me consta, también dicen en estas piscinas, cuando uno va a un hotel o algo así, usted no puede hacer acciones afectuosas con su pareja, sean heterosexuales o sean homosexuales. Y creo que esto se puede aplicar a cualquier otro lugar, digamos, a un jardín de niños, obviamente, a un juego de niños. Uno podría, digamos, desarrollar ese tipo de normas. Pero no, nosotros estamos acostumbrados a que el Estado arregle todo y, por lo tanto, pues, el centro. Pero los primeros en recurrir al Estado precisamente son los homosexuales. Estamos de acuerdo en lo privado. Pero Elizabeth, esta politóloga no dice nada nuevo, es lo que siempre ha existido, la tradición y la costumbre. Son pactos sociales que ya existen. Está mal que yo me manosee con mi novia en un parque, sea heterosexual o sea homosexual. O sea, eso está mal visto. Es un pacto social, es algo que existe, son normas de comportamiento. O sea, yo creo que también como que individualizar todo y todo. No, hay cuerpos intermedios, ni el Estado ni el individuo, los cuerpos intermedios de la sociedad. Y allá tienen ustedes al decir que las entidades privadas son libres de permitir o no este tipo de comportamientos. Estamos de acuerdo en eso. Pero de todas maneras sí hay un pacto social que hay que respetar. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero recordar que este chico, según las fotos que estuve viendo, uno de los dos chicos es comunista y sale, por ejemplo, en una foto con una camisa del Che. Entonces, pues recordarle al chico y a todos los homosexuales que están en su línea que el Che hizo campos de concentración para homosexuales en Cuba, donde decía: el trabajo os hará hombres. Entonces, pues por favor, si son homosexuales, dejen de exaltar a alguien que mataba, no mataba personalmente él, porque el otro día me corrigieron eso, pero sí hacía campos de concentración para homosexuales. Los mandaba a matar, él era el jefe. Y también desde sus redes sociales incitaba a que mataran a Uribe, que había que matar a Uribe, que había que asesinarlo. ¿Qué? El muchacho. Sí, claro, también. Decía, hay que matar a Uribe. Entonces,
Bueno, Ese tipo de personas son las que cometen ese tipo de actos. bueno, nos vemos en un próximo episodio de La Reacción.